Em, pasemos a... Bueno, y el 7 tenemos que seguir viendo ejemplos como para poder seguir trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacerlo un poco más interactivo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... O sea, vamos a ir haciendo el ejemplo que está acá en la teoría, pero yo lo voy a ir haciendo para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Dice, determinemos todos los números naturales a tales que a más 1 divide a al cuadrado más 1. Entonces yo quiero todos los números naturales tales que a más 1 divide a al cuadrado más 1. Ahora tenemos, vuelvo a repetir, hay que ver lo que dice la consigna. Dice, determinemos los números naturales. O sea que el a no puede ser negativo. No, perdón, estamos acá en la teoría. Los números naturales tales que se cumpla esto. Entonces, yo ya tengo esto. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y básicamente tenemos que tratar de aplicar propiedades. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto va a ser si y solo si a más 1 divide a quién. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Fíjense. A por A. No, no puedo hacer eso en este caso porque el A por A después no lo puedo de. Pero ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron alguna vez el método de completar cuadrados o no? Sí, ¿Cómo era el método de completar cuadrados? A ver, si yo tengo eh, x al cuadrado más 4x, ¿cómo se completa cuadrado acá? Ponemos x al cuadrado se le suma y más se le 4. resta Bien, se le suma y se le resta ¿qué? el 4 dividido 2 Ah, el 4 dividido 2 elevado al cuadrado. elevado al cuadrado. Bueno, primero que todo, 4 dividido 2, ¿cuánto es? 2, 2 elevado al cuadrado. 4. Y eso primero se suma y luego se resta. ¿Por qué primero se Correcto. suma? Porque lo que ya queda acá es un ¿qué? Esto es un... ¿Cómo se llama? ¿Cuántos términos hay? Hay En un trinomio perfecto. trinomio cuadrado perfecto. Entonces eso es cuánto? Eso es x más 2, todo elevado al cuadrado menos 4. Este 4 lo dejo solo. ¿Se entiende o no? El hecho era completar acá los cuadrados. ¿Se entiende o no? Vamos con otro a ver. Si yo tengo t al cuadrado más 3t menos 3t. Esto es igual a cuánto? A t al cuadrado. Le cambio la letra para que se aprendan, acostumbren a hacer con otras letras, ¿no? Que no sean la x. Menos 3t. ¿Y qué hay que sumar y restar en este caso? Al 3 hay que dividirlo por cuánto. Por 2 sería 3 medio elevado al cuadrado, que sería 4 noveno. No, al revés. 9 cuartos. 9 cuartos, exacto. Perfecto. Y esto que está acá, en teoría, debería ser un trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto es ¿cuánto? T, y como el lineal es como negativo,
En vez de más, ¿qué ponemos? Acá poníamos más porque el lineal tiene signo más. Y acá como el lineal es negativo, entonces en vez de más ponemos menos, ¿no? Menos, ¿cuánto? Acá va esto, el 3 medios con el que habíamos completado el cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Y menos 9 cuartos. Bueno, así se completa cuadrado. ¿Se acuerdan o no? Ahora, del método de completar cuadrado. Sí. Bien, ahora lo vamos a utilizar en el ejercicio. Entonces acá tengo, ven, un a cuadrado más 1. Bueno, en este caso es más fácil porque no hay que completar con el término... no hay que completarlo con el otro, hay que completar con el lineal primero. Entonces tenemos a al cuadrado más 1. ¿Y qué habrá que sumar y restar en este caso? A diferencia de este otro método, acá completábamos con... Ceros. ¿Qué me falta para obtener el trinomio? ¿Cuál término me falta? ¿Tengo el término cuadrático o no? No, porque me falta el A. Claro, pero tengo el cuadrático o no. Sí. Sí, el cuadrático sí. Tengo el término independiente. ¿Y cuál me falta? El término, El lineal. El lineal. ¿Y cuál es el lineal? El duplo del primero por el segundo o no. O sea que cuánto hay que restar y sumar. Sería que hay que sumar el A. A y resto A. A ver, pero cuando yo hago esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Algo más le falta acá adelante. Medio. No. Es que no se hace de la misma manera que este otro, ¿no? Sino que en este caso tenemos que... Este es el duplo del primero por el segundo. El lineal siempre, acuérdense, cuando uno hace las cuentas. Por ejemplo, si uno tiene... por ejemplo... T más 5 o T más I. Todo elevado a ¿quién? Al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? A T al cuadrado. No le pongamos un I para que no vean, sino T más 1. Esto sería T al cuadrado más ¿quién? El doble primero. El doble del primero por el segundo. ¿Que cuánto nos da? Más T. 2T. Ah, 2T. Más Más 1. más 1. Y ahí está, ¿ves? Porque el cuadrado del primero es el duplo del primero por el segundo, que como el segundo vale 1, esto vale 2T. Y después el cuadrado del segundo. Ahora fíjense, entre esto que está acá y lo que tengo acá, acá tengo a cuadrado más 1 y acá en cambio tengo t al cuadrado más 1. ¿Qué me falta? El 2T. El 2t, o sea que acá me falta no el 2t sino el cuánto. El A. No, no es A. El 2A, profe. 2A. Ahora sí, el 2A. Menos 2A. Menos 2A. Y esto que está acá ya es un trinomio cuadrado perfecto. Porque no importa el orden en el que estén los sumandos, ¿no? O sea, no importa si este está adelante, este está atrás. Como es suma, pueden conmutar o no. ¿Se ve eso o no? Entonces, esto que está acá lo podríamos escribir como que como A más 1 divide a quién. Esto que está aquí es un ¿qué? Un trinomio cuadrado perfecto que sería ¿cuánto? A más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí.
Vuelvo a repetir, lo único que hice fue a esta expresión que está acá, escribirla como el cuadrado de un binomio elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? A divide a la suma, o a la resta en este caso. ¿Se ve o no? Sí. Y A más 1 divide a más 1 al cuadrado o no. ¿Será verdad que A más 1 divide a más 1 al cuadrado? Sí. ¿Por qué? Porque lo acabamos de demostrar, ¿no? Al comienzo Sí. de la clase. ¿A dónde está? Acá. Si B divide A, entonces B divide ¿a quién? A al cuadrado. Ahora, entonces si B divide a A, seguro B divide al cuadrado de eso. Entonces, por un teorema, sabemos que si B divide a la suma y B divide a uno de los sumandos, B tiene que dividir ¿a cuál? ¿A quién tiene que dividir B? Al otro sumando. ¿Se entiende o no? ¿Cuál es el otro sumando? 2A. 2A. Entonces puedo decir que B divide a 2A. Bueno. Ahí está. ¿Me siguen hasta ahí o no, chicos? Vuelvo a decir. A más 1 divide a A al cuadrado más 1. De eso queremos buscar. Bueno, lo que hacemos es A más 1 y acá completo cuadrados, pero en este caso completo cuadrados con el lineal que era el que faltaba. Llego a completar acá el trinomio cuadrado perfecto, lo escribo como un binomio al cuadrado. Ah, pero este número que está acá adentro es lo mismo que este. O sea que A más 1 divide a más 1 al cuadrado y A más 1 divide la suma. Por lo tanto, A más 1 tiene que dividir al segundo sumando, que es este que está acá. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer acá? Hasta ahí ya estamos acá, miren. Fíjense. Ahora sí tengo que conseguir el quién. El A más 1. ¿Se entiende o no? Bueno, pero para conseguir el A más 1, ¿cuánto tendré que sumar y restar ahora? Tengo que sumar un número de modo que después pueda sacar factor común el 2 y nos quede A más 1. Entonces, ¿cuánto tengo que sumar y restar? Dos. 2. Perfecto. Si sumo y resto 2, no altero la... La Entonces expresión. nos queda una expresión perfecta. Y ahora sí puedo sacar factor común acá. En estos dos términos saco factor común ¿cuánto? ¿El 2 o no? Sí. Si saco factor común 2, adentro me queda A más 1. Vamos. Entonces de nuevo, ¿ven? Si A más 1 divide a la suma y A más 1 divide al doble de A más 1, entonces A más 1 ¿a quién tiene que dividir? Menos 2. A menos 2, pero como no me quiero meter con los menos, también puedo poner que A más 1 divide a 2. ¿Se entiende o no? Porque había una propiedad que nos decía que si B divide a menos 2, entonces también tiene que B dividir al 2, o sea, al módulo. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Bueno, y ya está. Hemos llegado. Porque A más 1 tiene que ser un ¿qué? Un divisor de ¿quién? De 2. Eso lo que nos dice es que A más 1 tiene que pertenecer ¿a dónde?
No, no, no. ¿A qué conjunto? ¿Cuáles son los divisores de 2? Los naturales. Pero Todos los números pares. no, los divisores de 2. ¿Qué números dividen a 2? Ah, Y dos. 2 y 1, 2, 1, ¿quién más? menos 1 y Menos menos No. 2. 1 y menos 2. O sea, A más 1 tiene que ser cualquiera de estos. Entonces empezamos a probar. Bueno, esta era la parte que yo la quería hacer así, para que no sea tan estática. Y ahora vamos acá de nuevo. ¿Ven? Hemos hecho toda esa cuenta que está ahí. Ven, hemos sumado, hemos restado 2. Después hemos dicho que si 2 divide la suma, entonces 2 divide A más 1 divide a 2. Y entonces llegamos a que A más 1 divide a 2, que era equivalente a decir que A más 1 divide al cuadrado más 1. Ahora sí puedo decir que es equivalente, ¿por qué? Porque todos son unos ¿qué? Son sí solos. Sí. Esa es la diferencia con el primero. En el primero acá había un implica. Entonces no era seguro. Pero ahora como todos son sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. ¿Qué va a suceder? Que los números que encuentre acá van a ser seguros los divisores. Ahora tenemos que empezar a igualar. A más 1 lo igualo a ¿cuánto? Primero lo igualo a 1, luego lo igualo a menos 1, luego lo igualo a 2 y luego lo igualo a menos 2. Si empezamos a igualar, si igualo a 1, llegamos a que A tiene que ser igual a 0. Luego para A igual a 0, pregunto, ¿0 es natural o no? Y bueno, en esta materia 0 sí es natural, ¿no? Y si ponemos 0, ¿se cumple o no acá? ¿Se cumple o no? ¿Cuánto nos queda si ponemos 0? Acá nos queda 1, ¿no? Y acá también Sí. nos queda 1. O sea, nos queda que 1 divide a 1. ¿Y eso es verdad o no? Sí. Sí. Ahora, si ponemos que A más 1 es igual a menos 1, llegamos a que A tiene que valer ¿cuánto? Menos 2. Pero ¿qué pasa? Menos 2 no pertenece a ¿dónde? Los naturales. A los naturales. Por lo tanto, listo, ya está. ¿Por qué? Porque pedíamos los números que naturales. ¿Se entiende o no? Luego igualamos a 2. Entonces sacamos que A tiene que valer 1. Si pongo 1 acá, ¿qué me queda? 1 más 1. 2. Y acá 1 al cuadrado más 1. 2. 2. Entonces nos queda 2 divide a 2. ¿Es verdad o no? Sí. Sí, entonces este A sí va. Y acá si igualo a menos 2, me queda que el A tiene que valer menos 3. Pero ¿qué pasa? Menos 3 no es un natural. Entonces, ¿cuál es el conjunto de valores que cumplen? Y bueno, el conjunto de valores son dos solamente. 0 y 1. 0 y 1. ¿Se ve o no? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio 7. Busca fórmulas y los entreno. Que yo he visto durante 4 semanas. Que vive por el fútbol, que vive de crear cosas hasta partidos de los entrenos. El ejercicio 7 dice lo siguiente. A cuadrado menos 1 divide a A más 1. De nuevo, buscamos números naturales, ¿no? Que cumplan con esto. Entonces, partimos de esto. Bueno, ¿qué podemos decir ahora? Sí, solo sí. Al A cuadrado menos 1 es una ¿qué? ¿Qué es el A cuadrado menos 1?
casos de factoreo. ¿Qué es a cuadrado menos 1? ¿Cómo se llama esto? ¿Binomio, profe? No. Bueno, sí, es un binomio, pero es un binomio muy especial. ¿Cómo se llama este binomio? Mónico. No. No, o sea, sí, también es la palabra, pero no es lo que nos estamos refiriendo. Tiene que ver con los casos de factoreo. ¿No han visto los casos de factoreo ustedes? Al 1 lo puedo expresar como que, como 1 elevado al cuadrado, ¿o no? ¿Qué sería entonces esto? ¿Una qué? Una di. Si hay una resta. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Bien. ¿Y cómo se factoriza la diferencia de cuadrado? ¿Hay que hacer dos productos o no? En el primero, ¿qué se ponía? A más 1 A más 1. Y en el segundo, por A menos 1. A menos 1. Entonces ya tenemos esto. Ahora, sabemos que este producto divide a más 1. ¿Y qué más sabemos? A ver, vamos acá a la teoría para que ustedes vean. ¿Ven? Hemos factorizado la diferencia de cuadrados. Y acá está lo que ustedes se acuerdan que hemos estado pensando hace rato. ¿Se acuerdan esto que estaban pensando si era verdadero o falso? Acá está. Si lo puse acá en el práctico era porque era verdadero, ¿ven? Si A por B divide a C, entonces A divide a C y B divide a C. O sea que era verdad. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces acá esto es lo que hace de A. Esto es lo que hace de B y esto es lo que hace de C. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Entonces, acá tienen que tener cuidado, ¿no? Porque el teorema o la propiedad dice un entonces. Entonces acá no, del sí solo sí no puedo pasar al sí solo sí. Tengo que pasar a dónde? Al entonces, ¿se entiende o no? Entonces, si el producto divide a este número, qué sé yo, que A más 1 tiene que dividir a quién. Tiene que dividir a A más 1. A A más 1 y qué más. Y que A menos 1 tiene que dividir a A más 1. A más 1. Vuelvo a repetir por qué. Por esta propiedad que justamente al comienzo nos habíamos puesto, ¿se acuerdan? A pensar, ustedes se habían puesto incluso han puesto números y todos cumplían. Entonces lo más seguro es que esto sea verdadero. Bueno, si era verdadero y lo necesitamos acá. Pero A más 1 divide A más 1, ¿me sirve o no?
Y no, ¿no? Porque esto es obvio, ¿no? A más 1 siempre divide. Sí. Entonces me quedo con ¿cuál? Con el segundo. ¿Se ve o no? ¿Por qué? Porque esto es obvio. A más 1 siempre divide a más 1 siempre y cuando, obviamente, a más 1 sea como distinto de 0. Porque lo que le pedimos a este número es que este número, que sería el divisor, siempre sea distinto de 0. Entonces, como esto es obvio, es verdadero, entonces nos quedamos con esta otra expresión de acá. Y acá sí es un sí, solo sí. Bueno. ¿Qué hacemos ahora para pasar? ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes para pasar? Acá ya casi está, ¿o no? ¿Cuánto tengo que sumar y restar ahora? Para obtener, acá tengo a menos 1, entonces acá tengo a, ¿y qué me falta obtener? Algo parecido. Si acá tengo a menos 1, ¿qué tengo que sumar y restar? Profe, no entiendo, ¿quiere llegar a un trinomio cuadrado perfecto? No, en este caso no hay que llegar a un trinomio porque no hay término cuadrático. Ah, no, porque, claro, por eso no entendía, porque no entiendo qué es lo que hay que sumar y restar. Para entender más o menos qué es lo que hay que sumar y restar. Y para ver que tengo que llegar a una expresión de modo que esa expresión sea divisible por a menos 1. ¿Y qué expresión segura es divisible por a menos 1? Una fase. A menos 1, ¿a quién divide seguro, seguro, seguro? A menos 1. A menos 1, o sea que me falta un qué. Un 1, pero un 1 ¿cómo? Un uno negativo, Un 1 negativo, entonces tengo que sumar y restar ¿cuánto? menos 1. Claro, 1. Entonces ven, acá este A con este negativo, ¿los qué? Los asocio, ¿no? Sí. Entonces este negativo lo paso adelante. Y a estos dos que son positivos, ¿qué pasa? Lo sumo. Los sumo y ¿cuánto nos da? 2. 2 2. más 2. ¿Ven? Entonces yo sé que A menos 1, y a esto si quiero lo pongo entre paréntesis como para que parezca más obvio. A menos 1 divide esta suma. ¿Se ve o no? Sí. Y aparte yo sé que A menos 1 divide ¿a quién? A A menos 1. Entonces, ¿qué pasa? A menos 1 tiene que dividir ¿a quién? A 2. A 2. Bien, lo van comprendiendo, ¿ven? A menos 1 tiene que dividir a 2. Y ya está. Entonces, A menos 1 tiene que ser ¿qué valor? Tiene que ser cualquier divisor de quién nuevamente. Un divisor De 2. de 2. ¿Y cuáles son los divisores de 2? Lo acabamos de decir recién. 2. El 2, el menos 2, el 1, el menos 1. 2, 1, menos 2 y menos 1. Perfecto. Entonces, bueno, volvamos acá porque esa parte ya es más sencilla. Bueno, acá está todo hecho, ¿ven? Para que ustedes se acuerden. Pero lo que quiero es que lo vayamos haciendo así para que ustedes, una, para que no sea tan estática la clase. Y otra, para que vayan viendo cómo es el procedimiento de pensar, sumar. Ahora, ¿qué pasó? De por medio hubo un qué. Acá iba con sí, solo sí, sí, solo sí. Pero acá apareció un qué. Un entonces. Entonces, todos los divisores de acá son posibles divisores de este número. No son seguros. Ahora, si todos hubiesen sido sí, solo sí, entonces sí, todos los divisores de acá ya son los divisores. O sea, no estoy seguro de que van a dividir a la expresión original. A eso me estoy refiriendo con esto, ¿no? Porque de por medio apareció un qué. Un entonces. Entonces eso nos dice acá, bueno. Luego que a menos 1 divida a 2 es una condición necesaria para que a al cuadrado menos 1 divida a más 1. Entonces volvemos a ver cuáles son los divisores de 2.
Los empezamos a igualar y empezamos a resolver, ¿ven? A menos 1 igual a 1. Entonces nos queda que A tiene que valer ¿cuánto? 2. ¿Puedo decir que este ya es un valor? Y no, porque de nuevo, ven, es una condición necesaria pero no suficiente. Entonces lo reemplazo. Si lo reemplazo acá, ¿qué me queda? 2 por 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 2 por 2? O 2 al cuadrado, que es lo mismo. 4. 4 menos 1, 3. 3. Y de este lado me queda 2 más 1. ¿Y 2 más 1 cuánto es? 3. 3. Entonces nos queda que 3 divide a 3. ¿Es verdad? ¿Se cumple o no? Entonces, Sí. sí. Bueno, vamos con el otro. Si lo igualo a menos 1, porque ahora hay que igualarlo al segundo divisor que es menos 1, sacamos que A tiene que valer 0. Si A vale 0, acá ¿qué me queda? Menos 1. Menos 1. Y si acá A vale 0, ¿cuánto nos queda? Más 1. 1. Entonces nos queda que menos 1 divide a menos 1. ¿Es verdad o no? Y sí. Menos 1 divide a 1, ¿o no? Sí. Ahora si ponemos el otro valor que sería 2, sacamos que A tiene que valer 3. Entonces ponemos acá 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3? 9, profe. 9 menos 1, 8. 8. Y acá me queda 4. 4. 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. ¿Y 8 divide a 4? Sí. ¿Ah? No, Ah. no divide. No, no divide. Entonces ahí ven, 8 no divide a 4. Por eso ven que es una condición necesaria, pero no suficiente, decimos. Es por esto de acá, chicos, del entonces. Vuelvo a repetir, acá en este otro ejercicio teníamos que sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. Todos son sí, solo sí. Entonces, cuando encontramos los valores, estamos seguros que esos valores van a dividir a la expresión original. ¿Se ve la diferencia o no? En cambio acá cuando hacemos sí, solo sí, y en cambio hemos utilizado un entonces. Entonces el entonces ya no me dice que todos los divisores de este número son divisores de este. Hay que ir probando por eso. Bueno, y en este caso ven, se cumple que este no va. 8 no divide a 4. Y por último, igualamos a menos 2 y sacamos que A vale menos 1, pero según la consigna, el número tenía que ser un ¿qué? Un natural. Y menos 1 no pertenece a dónde? A los naturales. Así que el conjunto de valores es ¿cuánto? Es 0 o es 2. ¿Se entiende o no? A igual a 0 o A igual a 2. ¿Se entendió el ejercicio o no? Bien. Con esto nos tenemos que aventurar a hacer por lo menos uno o dos de los que están en el práctico. En el práctico, más o menos ustedes ya han visto cómo se trabaja. Ahora sí ven, estamos en condiciones de hacer el ejercicio 7. Dice, ven, determine los números naturales A que satisfacen la relación planteada.
¿Cuál les gustaría hacer? Uno solito, a ver. ¿Por cuál? Tienen 6. Los otros les quedan para ustedes. Elijan uno. El F, profe. El F, el más grande. Bien. Bueno, vamos con el F. Entonces el F nos dice que 2a menos 5 divide a quién. A al cuadrado. Menos 5a más 10. Bien, estoy viendo si la copié bien o no. ¿Cómo podríamos empezar entonces? Sí, solo sí. O entonces. Bueno, eso va a depender de qué propiedad o teorema vamos a utilizar. ¿Habrá que completar cuadrados o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá que completar cuadrados o no? Y lo más seguro es que sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, yo creo que sí. Pero hay un problemita. En el ejercicio de la teoría acá teníamos el A solito y acá tenemos un 2A. Entonces al completar el cuadrado acá tiene que haber un... Bueno, vamos a completar cuadrado y cuando se completa cuadrado vale el sí, solo sí. Ah, no, pero por eso justamente me estaba acordando. Pero al completar el cuadrado acá, esto tiene el coeficiente de a cuadrado vale 1, porque esto es lo mismo que poner un 1 acá adelante. Pero acá tiene que haber un 2 al armar el trinomio. O sea que lo primero que hay que hacer es que... ¿Qué dirían? Yo les voy a ayudar. Hay que multiplicar a esto por cuánto. Como voy a multiplicar, entonces ya no... Esto ya es un múltiplo, entonces ya no vale el sí, solo sí, sino que vale el entonces. Miren, 2a menos 5 divide a quién? A 4 veces este valor de acá. Bueno. Vuelvo a repetir. Si 2a menos 5 divide este número, entonces es verdad que 2a menos 5 divide a 4 veces ese número. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Profe, ¿por qué sería 4? ¿No sería 2? Porque justamente hay que ver, eso ya vas a ver ahora enseguida, Fabianes, ¿no? Sí, Fabián. Bueno, miren, ahora aplicamos la distributiva. ¿Qué pasa si aplicamos la distributiva? Acá nos queda 4, acá 4 por 5 nos da ¿cuánto? 20 y acá 4 por 10 nos da 40. 40. Ahora tenemos que completar el cuadrado acá. Pero la diferencia es que fíjate bien es lo siguiente.
Sí, este es más complicado de todos los ejercicios. Quiero copiar y pegar. Ahí está. Bueno. Acá como aplique distributiva vale el sí, solo sí, ¿no? Eso tengan cuidado. Hay que ir cambiando de acuerdo. Acá está bien, esto es sí, solo sí, porque esta es la misma expresión solamente que distribuida. Y acá también vale el sí, solo sí, porque lo único que vamos a hacer es completar cuadrado. A ver, pensemos. Tenemos 2a menos 5 y acá tenemos 4a cuadrado menos 20a más 40. Profe, ¿no hubiese sido mejor sacar primero el completa cuadrado antes de multiplicarlo? También hay otra forma que es Entre completar cuadrado. paréntesis. Tenemos que completar cuadrado y hay otra forma, pero no sé si lo van a ver así. Pero bueno, lo hagamos así a ver si sale. Si hay otra manera, pero tenemos que hacer uso de las propiedades de la potenciación. Eso. A ver, lo hagamos de esa manera para, creo que lo van a ver mejor. Entonces, completemos cuadrado, como dice Fabián. Sí, esa es otra manera. Si completo cuadrado, en realidad yo quiero llegar a esto. Acá nos ayudemos con esto, miren. Yo quiero llegar a esta expresión. Yo quiero llegar a 2a menos 5. Todo elevado al cuadrado. Entonces lo más fácil para ver qué nos falta es hacer el desarrollo de esto. Si hago el desarrollo de esto, ¿cuánto nos da el desarrollo de esto? Si yo lo saco del cuadrado, me queda 4a elevado al cuadrado menos 2 por 5 serían 10 por 2, 20. 20a más 25. 25. Ahí fíjate, por eso lo multipliqué por a, fíjate Fabiana. Sí, por Ahora, 4. Por 4 digo acá. Porque, ¿ves? Para completar el cuadrado necesitaba utilizar esto. Entonces, Sí. a ver si lo vemos ahí. A ver si lo vemos. Yo le dije que hagamos así al comienzo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y esto nos daba ¿cuánto? 4. 4 veces al cuadrado. Menos ¿cuánto? 4 por 5, 20. Menos 20a Más 40. más 40. Ahora, esto se tiene que parecer a esto. ¿Ven? Esto de acá se tiene que parecer a esto. Y bueno, ¿ven? El 4a cuadrado ya está. Por eso yo quería multiplicarlo por 4. ¿Se ve o no, Fabiana? Sí. Ahora, el 20a está también. ¿Qué nos está faltando? El 25. El 25, pero el 40 lo puedo desglosar o lo puedo expresar como dos números, como la suma de dos números, ¿no? 25 más ¿quién? Sí. 25 más 15. Más 15. ¿Todos están siguiendo esto, chicos, o no? Sí. Sí, Bueno, profe. ¿y esto que está acá es lo mismo que está acá o no? Sí. Sí. Entonces, esto es un trinomio cuadrado perfecto y se lo puedo expresar así. Por eso algunas veces, como le digo, conviene hacer esto para ver a qué quiero llegar yo. Entonces, todo esto lo puedo escribir como así. Sí. Ah, pero 2a menos 5 divide a la suma y 2a menos 5 divide a 2a menos 5 al cuadrado. ¿Verdad o no? Sí. Entonces 2a menos 5 ¿a quién tiene que dividir? 15. A 15. Listo. Y ya está. O sea que 2a menos 5 tiene que ser un ¿qué?
¿Un divisor de quién? De 15. De 15. La diferencia es que ahora hay más divisores, nada más. Van a tener que trabajar un poquito más con los divisores porque... ¿Cuántos son los divisores de 15? 5, 3, A ver, 2 5. a menos 5 tiene que pertenecer al conjunto formado por... ¿Quiénes eran? Perdón. 15. ¿Quién más? Menos, sí, menos 15. Menos 15. ¿Quién más? 1, 1. menos 1, Menos 1. Menos 1. 5, menos 5, 5, 5. Menos 5. 3. 3. 3, Menos. menos 3, Menos 3. O sea que a esto lo tengo que igualar a cuánto. Primero hay 15 y sacar el valor de A. Luego a esto lo tengo que igualar a cuánto. A menos 15 y sacar el valor de A. Y así. ¿Se ve o no? Sí. Pero como dentro de todo este trabajo hice un qué. Hubo un entonces. Significa que esto es una condición necesaria pero no suficiente. O sea que tengo que ver y reemplazar después ese valor acá para ver si verifica o no. ¿Se entiende o no?